Muy buenas tardes, mi nombre es Francis Freites, laboro en la Dirección de Política y Estrategias de la Inversión Pública de la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones. Les doy la más cordial bienvenida a todas y todos al ciclo de conferencias y capacitaciones en línea que el Ministerio de Economía y Finanzas viene desarrollando para impulsar la ejecución de las inversiones públicas y fortalecer las capacidades de los operadores del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones en los tres niveles de gobierno. Para encontrar más información, los invitamos a visitar la página de Inversión Pública de la web de este ministerio, así como estar atentos a las redes sociales. El día de hoy brindaremos la capacitación, participación de los gobiernos regionales y locales en la estimación de los valores de los indicadores de brecha, la cual tiene como objetivo dar a conocer el registro de los valores numéricos de los indicadores de brecha. Nos acompaña Catherine Laura, coordinadora de Programación Multianual de Inversiones de la GPMI, y Juan José Navarro, analista de Programación Multianual de Inversiones de esta Dirección General. Esta capacitación se compondrá por una exposición sobre el tema y un bloque de absolución de preguntas. De antemano pedimos las disculpas del caso por si se presenta algún problema técnico. Si fuese el caso, se sugiere esperar unos segundos mientras retorna la conectividad. Bien, damos inicio a la capacitación. Le damos la bienvenida a Catherine Laura. Adelante, Catherine. Muchas gracias, Francis, y buenas tardes a todos los asistentes a esta capacitación. Bueno, como ya lo indicó Francis, el objetivo es dar algunos alcances sobre la participación de los gobiernos regionales y locales en la estimación de los valores de los indicadores de brecha. Como bien saben, ya se ha iniciado el proceso de programación multianual 2025-2024, donde hemos iniciado el trabajo con todos los sectores de revisión de los indicadores y brechas existentes, ¿no?, que han sido aprobados. El día lunes 7 es el plazo para la aprobación de todos los indicadores que han sido modificados, ¿no? Ya el anexo 2 publicado tiene también la relación de indicadores validados. Y como consecuencia de esta etapa, que es parte de la fase de programación multianual de inversiones, vamos a continuar con la elaboración del diagnóstico de brechas. Y como bien saben, el diagnóstico de brechas requiere de información de los valores de las brechas en cada territorio para que puedan, pues, contextualizar estos valores y elaborar su diagnóstico de acuerdo a los lineamientos establecidos por la DGPMI. En ese contexto, también en este momento se encuentran en proceso los sectores con el registro de valores de indicadores. Sin embargo, existen algunos indicadores donde es necesario levantar la información a nivel de gobiernos regionales y locales, no en todos los casos, pero esto es determinado por el sector responsable del indicador. Considerando esta necesidad, el módulo de programación multianual de inversiones ha incorporado una sección en el aplicativo que permitirá tanto al sector responsable del indicador solicitar la información como a los gobiernos regionales y locales registrarla. Esto conlleva un proceso de validación y aceptación por parte del sector que en esta presentación les vamos a explicar. Adelante. En primer lugar, vamos a hacer una breve revisión sobre algunos aspectos conceptuales, como en este caso es el indicador de brecha. ¿Y qué es un indicador de brecha? Es una expresión o son expresiones cuantitativas de las brechas de infraestructura o de acceso a servicios, los cuales se elaboran a partir de una o un conjunto de variables interrelacionadas entre sí que permiten su medición en un determinado momento o periodo de tiempo. Esta es la definición de indicador de brecha en el marco del INVIERTE. Es importante precisar que existen muchas denominaciones de indicadores o conceptualización de indicadores en distintos niveles de la cadena de valor, como son a nivel de insumo, a nivel de producto, a nivel de resultado, ¿no? Y en este caso, los indicadores de brecha conceptualizados en el marco del INVIERTE son indicadores a nivel de producto. ¿Para qué sirven? Para la toma de decisiones, para contextualizar y analizar la problemática de un determinado territorio y poder plantear alternativas y estrategias para solucionar esta problemática mediante la inversión pública. Asimismo, estos indicadores permiten evaluar los resultados y que, al ser comparados con otros periodos, pues permiten realizar inferencias sobre los avances que tenemos en el cierre de brechas, así como el logro, los logros y resultados, ¿no? Y estos indicadores también nos permiten realizar un seguimiento y monitoreo a las brechas. Siguiente. También vamos a repasar
el proceso de elaboración de los indicadores de brecha. Es importante precisar que la conceptualización de los indicadores de brecha es una responsabilidad que recae sobre el sector, ¿no? Cada sector, en el marco de sus competencias, realiza esta conceptualización, pero también intervienen otros actores, como es la DGPMI, los gobiernos regionales y gobiernos locales, en este caso como consumidores y también entidades que brindan información para la estimación de estos indicadores. Y, bueno, el órgano resolutivo de los sectores, en este caso, para la aprobación. Entonces, si describimos el proceso de inicio a fin, el primer paso consiste en la conceptualización del indicador a cargo del sector, en este caso, por el responsable de OPMI. En segundo lugar, esta conceptualización de indicadores es remitida a la DGPMI para la validación metodológica. La DGPMI, a través de su Dirección de Políticas y Estrategias de la Inversión Pública, realiza este proceso de validación metodológica y emite un informe, el cual es tomado por el sector como un insumo para la elaboración del documento resolutivo que aprueba los indicadores y posteriormente publica, ¿no? Justamente este paso, que es el de la publicación, vence este 7 de agosto. El quinto paso anterior. El quinto paso ya consiste en la recopilación y estimación de los valores numéricos, que en este caso participan los gobiernos regionales, locales y los sectores a través de su OPMI, para que posteriormente, en el paso 6, usan los indicadores para la elaboración del diagnóstico de brechas. En este caso también participan los sectores, gobiernos regionales y gobiernos locales. Finalmente, todo este proceso que nos ha dotado de el instrumento, que son los indicadores de brechas y sus valores, ¿no? Nos van a permitir realizar el seguimiento y proyección del cierre de brechas a través de las inversiones que se ejecutan cada año y también aquellas que se programan para los próximos años en el Programa Multianual de Inversiones. Siguiente. Si queremos conocer cuáles y cuántos son los indicadores de brecha que existen a la fecha, pues tenemos un total de 203 indicadores de brecha vigentes en el marco del Invierte, que ya han sido publicados en el anexo 2, ¿no? Que es el anexo de la Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, y que está publicado en nuestro portal institucional, ¿no? Este anexo 2 no solamente contiene los indicadores de brecha, sino también los servicios, las tipologías y las cadenas funcionales que corresponden a cada indicador. En este gráfico podemos ver la distribución de los indicadores por cada sector y también podemos notar el nivel de desagregación al que se tiene que llegar con cada indicador. Y como pueden notar en esta gráfica, no todos los indicadores de brecha se desagregan hasta el nivel distrital. ¿Y de qué depende el nivel de desagregación de los valores de los indicadores? En primer lugar, depende de las competencias establecidas para cada nivel de gobierno para la intervención de las brechas, pero también depende de la disponibilidad de información. Entonces, uno de los temas que estamos fortaleciendo a través también del esfuerzo de los sectores es recopilando la información necesaria para poder contar con estos valores desagregados, ¿no? Al nivel que se requiere. Entonces, cada indicador, si ustedes pueden revisar las fichas del indicador, que es más que el formato 4A, ¿no? Del indicador de brecha, pueden verificar cuál es el nivel de desagregación que se tiene que tener para cada indicador de brecha. Entonces, es importante aclarar esto, ¿no? Para que los gobiernos regionales y locales puedan tener conocimiento que no todos los indicadores van a llegar a nivel de desagregación de su territorio. Siguiente.
Si queremos ver cómo se vincula la inversión con el indicador de brecha, pues utilizamos esta gráfica para poder explicar la vinculación desde la cadena funcional hasta el servicio y el indicador. Entonces, una inversión, cada vez que exista un registro, que el primer registro de la inversión es el registro de la idea a través del formato 5 en el banco de inversiones, se tiene que registrar la función división grupo funcional, así como el servicio, y cada servicio va a tener pues ya determinados los indicadores que se vinculan a él, que podrían ser indicadores de cobertura o indicadores de calidad. Cada indicador de brecha va a tener una unidad de medida específica. Por lo tanto, cuando vinculamos la inversión a un indicador, la contribución que se estima de esta inversión al indicador tiene que ser expresada en la unidad de medida que ha sido definida para el indicador. Las unidades formuladoras no pueden ni deben hacer estimaciones de contribución en términos porcentuales, porque esas contribuciones o esas estimaciones ya se realizan a través del aplicativo, ¿no? Del módulo de programación multianual de inversiones. Lo que tienen que registrar es la contribución de la inversión expresada en la unidad de medida. Por ejemplo, en el servicio de educación inicial, primaria, secundaria, la unidad de medida es la unidad productora o el local educativo, y entonces cada proyecto que se registra se tiene que identificar o precisar como contribución cuántos son los locales educativos que se están interviniendo con el proyecto. Siguiente. ¿Cómo se calcula la brecha? El valor numérico se calcula según las consideraciones que se establecen en el formato 4A de cada indicador de brecha. Estos formatos 4A son públicos y para evitar que los gobiernos regionales y locales tengan que recurrir a las páginas web o portales institucionales de cada sector o a las publicaciones que realizan, en el portal del MEF mostramos de manera agregada o consolidada todos los indicadores que han sido conceptualizados por los sectores. Entonces, de acuerdo a los parámetros y características establecidas en este formato 4, se calculan los indicadores de brecha. En primer lugar, para hacer un cálculo y seguimiento permanente de los indicadores de brecha, tenemos que contar con una línea base, que es, digamos, la información a partir de la cual vamos a empezar a medir y hacer seguimiento al cierre de brechas. Entonces, para estimar la brecha en términos porcentuales, primero tenemos que determinar cuál es la cantidad demandada del servicio y cuál es la cantidad implementada a la fecha del establecimiento de la línea base, ¿no? Entonces, la diferencia de la cantidad demandada e implementada es la cantidad por implementar. Entonces, aquí en este primer cuadrito tenemos un ejercicio donde se indica que la cantidad demandada es 1000. En este caso vamos a suponer que la unidad de medida son kilómetros, ¿no? Entonces se requiere, por ejemplo, 1000 kilómetros de carretera del servicio de vía nacional y a la fecha se tiene implementado 215 kilómetros. Por lo tanto, se requiere implementar 785 kilómetros. Entonces, ese valor, el valor por implementar expresado en términos porcentuales respecto a la demanda total, nos va a dar el valor de la brecha en términos porcentuales, que sería 78.5%. Este 78.5% no va a ser calculado por la unidad formuladora, va a ser calculado por el aplicativo considerando la línea base que se ha levantado a través de los sectores o con la colaboración de los gobiernos regionales y locales, y sobre esa línea base, con las contribuciones de cada inversión que se va ejecutando y culminando, se va actualizando la cantidad implementada y recalculando las brechas. Entonces, de este modo, cada año podemos medir el avance en el cierre de brechas. Entonces, para hacer un ejercicio práctico de cómo contribuye una inversión y cómo se calcula el cierre de brechas, en la parte inferior mostramos un cuadro donde hemos tomado como ejemplo el proyecto de creación del servicio de provisión de agua para riego
Lo primero que hacemos es identificar la cadena funcional, ¿no? Que función, división y grupo funcional, que en este caso son agropecuaria, riego e infraestructura de riego. El servicio para esta intervención corresponde al servicio de provisión de agua para riego. El indicador de brecha, en este caso, vendría a ser porcentaje de superficie agrícola sin riego. Es un indicador de cobertura. Y la unidad de medida para este indicador es hectáreas. Es la única unidad de medida en la que se puede expresar la brecha de este indicador. Entonces tenemos que la intervención o el proyecto que vamos a realizar contribuye en 100 hectáreas, ¿no? O interviene 100 hectáreas. Por lo tanto, esa será la contribución del proyecto. Entonces, en la parte inferior ya hacemos los cálculos. Antes de la ejecución de la inversión, como línea base habíamos recogido que la cantidad demandada era igual a 1000 y la cantidad implementada igual a 215. La diferencia de ambos valores es la cantidad por implementar, en este caso expresado en la unidad de medida de hectáreas, es 785. Y la brecha, 78.5% en términos, ¿no?, porcentuales. Cuando se ejecuta la inversión, vamos a tomar el valor de la contribución, ¿no?, que es 100 hectáreas, y considerando que no existió una variación en la demanda, ¿no?, que siguen siendo 1000 hectáreas, vamos a actualizar o vamos a recalcular el valor del implementado, que vendría a ser los 785 más los 100, que serían, ahí no alcanzo a ver, bueno, el nuevo valor de la brecha. Y con esos dos valores actualizados, tanto de la demanda como del implementado actualizado, considerando la contribución, vamos a tener el nuevo valor de la brecha, en este caso 685, que equivale a un 68.5%. Entonces, de este modo es que se realizan ya los cálculos, pero como vuelvo a repetir, esto se realiza a través del aplicativo. ¿Qué es lo que necesitamos que realicen todas las entidades? Que puedan identificar las contribuciones de sus inversiones considerando la unidad de medida del indicador. Siguiente. Por lo tanto, en esta versión del módulo de programación multianual de inversiones, se ha implementado una opción para que los sectores puedan solicitar a los gobiernos regionales y locales, en los casos que ellos identifiquen necesario, la estimación de la brecha por cada entidad, ¿no? En este caso, suponiendo que el sector salud, que podría poner o citar como un ejemplo, va a solicitar la estimación de la brecha a los gobiernos locales, por ejemplo, las municipalidades distritales. A través del módulo les llegará una notificación a las municipalidades donde podrán saber qué sector les ha pedido la estimación de qué brecha y podrán registrar los valores, ¿no?, a través del aplicativo. Pero ¿cuáles son los valores que van a registrar? Son los valores de la línea base, ¿no?, de todos los indicadores que les ha solicitado la OpenMAI del sector, considerando la unidad de medida del indicador. Entonces, un distrito o una provincia o una región podría tener solicitudes de distintos sectores o podría tener solamente de un sector, pero no para todos los indicadores, sino para aquellos indicadores donde el sector ha determinado la necesidad de recoger información a través de los gobiernos subnacionales. Entonces, estos valores van a corresponder a la línea base, que está compuesta, ¿no?, por dos variables, la cantidad demandada y la cantidad implementada. ¿A cuándo? A la fecha en la que se registra la línea base. Entonces, si en este momento algún sector solicita la participación del gobierno regional para la estimación del valor de la brecha, estos valores de demandado e implementado tendrían que ser estimados al 2022, porque es el año que ya hemos culminado y está cerrado. Entonces, a partir de esta línea base es que vamos a ir calculando el cierre de brechas. La línea base del indicador se registra por única vez. En adelante solo se registran variaciones por el lado de demanda, en caso existan, porque no necesariamente todos los indicadores tienen variaciones cada año.
La variación de la cantidad implementada irá actualizándose cada año con las contribuciones de cada inversión que se culmine. Por lo tanto, es importante indicar que no son las entidades las que van a hacer el cálculo de las contribuciones o en cuánto se actualiza la cantidad implementada, sino que lo hará el módulo de programación multianual de inversiones. Por lo tanto, el módulo de programación medirá el cierre de brechas cada año, considerando la línea base de cada indicador, así como las variaciones de demanda y las contribuciones de las inversiones que culminan y en este caso corresponderían a la variación de la oferta. Entonces, ¿qué es importante además de contar con una línea base y registrar correctamente la vinculación de una inversión al indicador y estimar el valor de la contribución? Es necesario que las unidades ejecutoras de inversiones puedan registrar el cierre de la inversión, porque a partir del registro de formato 9 es que el módulo podrá considerar una inversión que ya contribuyó al cierre de brechas. En tanto no se realice el cierre, no se podrá cuantificar la contribución de esta inversión. Siguiente. El proceso de registro y validación de estos registros que van a realizar los gobiernos subnacionales está compuesto por 6 pasos. El primero, que consiste en la solicitud del sector para el registro del valor del indicador. En el segundo paso, la OPMI del gobierno regional o local a quien le haya solicitado el sector de información recopila el valor numérico y como tercer paso lo registra en el módulo de programación multianual de inversiones. Esta información es recibida por el sector, la OPMI, quien validará la consistencia de la información, considerando algunos parámetros que el sector tenga para estimar la consistencia o no de este valor, ¿no? Si el valor no es observado, el sector tomará este valor como suyo y podrá mostrarlo en su línea base. Si el valor es observado, el sector va a remitir la observación al gobierno regional o local que registró el valor para la subsanación. Como sexto paso, ya cuando el sector acepta el valor o considera que es una información consistente, pues será utilizada por el módulo para el seguimiento y proyección del cierre de brechas. Siguiente. Entonces, algunas características de los valores que se van a registrar en el aplicativo. Es importante señalar que los valores que son permitidos en el proceso de registro son valores numéricos mayores o iguales a 0. En caso no exista la brecha, ¿no? Se va a registrar la palabra NA, que significa que no aplica. Esto ocurre cuando no existe la brecha en un determinado ámbito geográfico o no corresponde realizar el cálculo. Sin embargo, si el problema es que no se dispone del valor, o sea, no se ha logrado estimar el valor de la brecha o no se encuentra disponible esta información, se debe registrar el valor de ND, que equivale a no disponible. Entonces, son 3 únicos parámetros o 3 únicas características de los valores que se van a registrar. Uno, que sea un valor numérico. En caso la brecha no exista o no aplica la estimación, registran NA. Y en caso no se disponga de la información, se registra ND. Siguiente. Ahora voy a dar pase a Juan José para que pueda explicarles ya el proceso del registro del valor numérico en el módulo de programación multianual de inversiones. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Soy Juan José Navarro, analista de programación multianual de inversiones. Y voy a hablar acerca del registro, de la opción de registro de valor numérico del indicador de brecha en el módulo del PMI. Siguiente, por favor. Lo primero que tenemos que saber es cómo ingresar al módulo de PMI. Quizá muchos de ustedes ya lo saben, ¿no? Para eso ingresamos al enlace que aparece en la pantalla. Nos ponemos el usuario, la contraseña y el código de verificación que aparece en la parte inferior, ¿no? Luego de eso damos clic en ingresar y vamos a ingresar al módulo. Siguiente, por favor. Ok. La primera pantalla que se va a mostrar
va a estar en blanco. Entonces nosotros vamos a tener que ir al menú, a la opción PMI 2527 y seleccionar indicadores de brecha. Luego de eso se va a desplegar una opción llamada registros subnacionales. Una vez que nosotros demos clic en esa opción, nosotros vamos a poder visualizar, ¿no?, la lista de indicadores que tienen una solicitud o que los sectores han enviado como solicitud para que el gobierno subnacional pueda ingresar los valores correspondientes, ¿no? En este caso, todos están pendientes. Siguiente, por favor. Nosotros, para poder proceder a registrar los valores que han sido solicitados, vamos a dar clic en la columna que dice Registro de Valores GRGL, ¿no?, en el botón de editar, ¿no? Para eso tenemos que visualizar también que existen tres situaciones o tres estados, ¿no?, de este registro de valores. Vamos a visualizar pendiente, tal y como vemos en la pantalla, en el ejemplo del módulo de este gobierno regional. Es pendiente cuando se ha realizado la solicitud por parte del sector al gobierno subnacional, ¿no? Se puede visualizar validado cuando la solicitud o el gobierno subnacional ha ingresado correctamente, ha registrado los valores y esto ha sido validada por el gobierno nacional o por el sector en todo caso, ¿no? Y vamos a observar o vamos a visualizar el estado de observado cuando hay alguna observación por parte del sector, ¿no? En este caso se explicará más adelante, ¿no?, que esta observación va a ir de la mano con una explicación del porqué de la observación. Siguiente, por favor. Una vez que se ha hecho clic en el botón de editar, el aplicativo va a mostrar, en primer lugar, los datos del indicador de brecha, ¿no?, y el registro de los valores, ¿no? Vemos en la parte superior los datos principales del indicador de brecha, tales como son el nombre, ¿no?, el tipo del indicador, la unidad de medida, la competencia de este indicador y el nivel de desagregación. En la parte inferior va a estar la sección de registro de valores del indicador de brecha. Siguiente, por favor. Ok, bueno, en este caso nosotros vamos a visualizar en el aplicativo, ¿no?, en primer lugar, el registro del valor de un gobierno regional, ¿no? Anterior, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Tuvimos unos problemas de conexión en relación a la red. Nos vamos a continuar con la capacitación. Diapositiva anterior, por favor. La anterior, por favor. Gracias. Ok, lo que nosotros vamos a visualizar, ¿no?, en la sección del registro de valores de los indicadores de brecha, ¿no?, que se van a activar casillas en donde nosotros vamos a poder registrar los valores demandados e implementados del año de línea base, como ya indicó Catherine. Diapositiva siguiente, por favor. Nosotros vamos a tener diversas opciones para registrar. En el caso de que nosotros o la brecha no aplique, vamos a registrar NA, ¿no?, tal y como ya se indicó. Y en el caso de no tener, ¿no?, el valor, vamos a registrar ND en los casilleros correspondientes, ¿no? Los casilleros se van a activar, ¿no?, de acuerdo al nivel de desagregación de los valores del indicador de brecha, ¿no? En este caso, nosotros podemos ver en la pantalla que este indicador tiene un nivel de desagregación distrital y, por lo tanto, el nivel máximo de desagregación que vamos a visualizar para poder llenar los valores va a ser el de distrito. Siguiente, por favor. Nosotros, una vez que hayamos ingresado, ¿no?, registrado los valores del indicador de brecha, vamos a tener tres opciones, ¿no? Nosotros vamos a poder grabar cuando queramos grabar o guardar los registros e ingresar o finalizar el registro en una fecha posterior. No tenemos la opción de finalizar, que permite terminar con el registro y enviar dicho valor a la OPMI del sector. Y tenemos la opción de retroceder, ¿no?,
para que podamos regresar a la ventana principal de registro de valores numéricos. Siguiente, por favor. Nosotros, una vez que demos clic en finalizar, vamos a visualizar una ventana de confirmación en donde nos dice si deseamos continuar con el registro de valores preliminar, ¿no? ¿Por qué preliminar? Porque esto va a ser enviado al sector y el sector procederá a iniciar la validación de dicho indicador, ¿no? De dicho registro, ¿no? Una vez que nosotros continuamos o damos clic en sí en dicha ventana, vamos a visualizar otra ventana en donde se va a confirmar la finalización del registro preliminar de los valores, ¿no? Luego de eso, nosotros vamos a visualizar, ¿no?, en el indicador que hemos registrado los estados correspondientes que ya se indicaron. En este caso, vamos a visualizar en cada registro como pendiente, cuando está pendiente de validación, en este caso por el sector, cuando está validado, ¿no?, en el caso de que el sector haya visualizado y haya validado el registro de estos valores, y en el caso, observado en el caso de que el sector tenga alguna observación con respecto al registro. Siguiente, por favor. En este caso, cuando nosotros tenemos algún valor o tengamos algún valor que ha sido observado, vamos a dar clic en el botón de editar, ¿no?, de registro de valores del indicador en la ventana de la opción principal, y vamos a visualizar el detalle de la observación, ¿no? El sector va a poder colocar la observación o el porqué de la observación en el registro del indicador de brecha, ¿no? En este caso, ha colocado que el valor ingresado debe ser recopilado acorde a lo descrito en el formato 4A para el presente indicador, ¿no? En este caso, siguiente diapositiva, por favor. En este caso, lo que se va a proceder es a registrar nuevamente el valor del indicador de brecha, ¿no? Y se va a repetir el proceso para que el sector proceda a validarlo, ¿no?, esta vez. Y eso sería todo con relación al registro de valores dentro del aplicativo del módulo del PMI. Gracias. Agradecemos a nuestros expositores. Vamos a continuar con la rueda de preguntas. Francis, antes de iniciar las preguntas, sí me gustaría señalar a los gobiernos subnacionales o precisar cómo es que ellos van a tomar conocimiento de los indicadores que requieren su participación en la estimación de los valores. En este caso, vamos a enviar un correo a todas las OPMIs indicando cuáles son los indicadores de brechas que los sectores van a requerir su participación para la estimación del valor. Entonces, a través de los responsables de OPMI es que vamos a comunicar esta información, y además también van a recibir a través de un correo, ¿no?, de los correo a los responsables de OPMI, una notificación del propio sector donde le solicita su participación en la estimación del valor de la brecha. Gracias, Francis. Agradecemos al panel de expositores. Ahora procederemos a la ronda de preguntas. La primera pregunta es, ¿existe una metodología sobre la cual basarse para el cálculo de la brecha, dado que muchas veces no se realiza un adecuado cálculo y tampoco se conocen las fuentes nacionales para obtener los datos? Gracias, Francis. Bueno, existe en el lineamiento de la conceptualización del indicador de brecha algunos alcances sobre cómo es que se estima la brecha, pero entiendo que la metodología sobre la cual requieren darse para el cálculo de la contribución de las inversiones, ¿no? Supongo que se refiere a eso la pregunta, es en función a la unidad de medida. En este caso, se va a requerir que las entidades tomen en cuenta este valor o esta unidad de medida del indicador de brecha y puedan utilizar este para el cálculo. Asimismo, les informamos que próximamente se va a publicar un lineamiento que en realidad es un instructivo donde vamos a mostrar algunos ejemplos de
diferentes servicios de cómo se calcula la contribución de cada inversión al cierre de brechas. Sí sabemos que existe quizás aún un poco de confusión en cuanto a cómo estimar este valor, pero creemos que a través de estos ejemplos que se van a publicar en este lineamiento se va a poder aclarar un poco más en qué consiste la estimación de la contribución. Gracias. Muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son los indicadores de brecha en saneamiento en comunidades Tatías Machihuenga? Gracias, Francis. Los indicadores de brecha son conceptualizados para un servicio y son conceptualizados de manera transversal al nivel de gobierno o área geográfica. Por lo tanto, los indicadores de brecha que se deben utilizar para estimar la brecha en un determinado territorio, en este caso del servicio de saneamiento, van a tener que utilizar el indicador que ha conceptualizado el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para el servicio de agua y alcantarillado. O sea, no existen, los indicadores no se conceptualizan por nivel de gobierno. ¿Se estima la brecha por área geográfica? Sí, pero la conceptualización es integral y de manera transversal como servicio, ¿no? Y lo hace el sector. Adelante, Francis. Gracias, Catherine. La siguiente pregunta es, ¿cómo puede un gobierno local proponer un valor de brecha que no ha sido solicitado? Gracias. Bueno, en principio, lo que se establece a través de este procedimiento que se ha implementado es la participación de los subnacionales, pero mediante la solicitud del sector. Entonces, si es que el sector no solicita la participación de los gobiernos subnacionales para la estimación de una brecha, no podrían registrarla en el aplicativo. Sin embargo, sí podría existir la necesidad o identifica un gobierno subnacional que requiere la participación, perdón, sí, que requiere o tiene información de que esta brecha el valor no concuerda con la situación real, sí podría comunicarle al sector, ¿no? Pero bajo el módulo que nosotros hemos presentado, esta opción de registro de valores por parte de los subnacionales se realizaría previa solicitud del sector. Para finalizar, queremos indicarles que en la web del Ministerio de Economía y Finanzas, en la sección de Inversión Pública, se ubica la subsección de capacitaciones virtuales, en la cual podrán encontrar los módulos de programación de capacitaciones, capacitaciones realizadas y recursos de aprendizaje. Asimismo, presentamos la programación de las próximas capacitaciones que se encuentran en la página web. Si tuviesen más consultas o dudas, pueden ingresar a los enlaces que se muestran en pantalla. Consultas generales, preguntas frecuentes y asistencia técnica personalizada.